Y ahora estamos en línea con el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, con Pablo López, que tiene la amabilidad de atendernos a esta hora. ¿Qué tal? Buen día, ministro, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, por esta charla en la que queremos, bueno, en principio conocer algo de los números, del balance a estos 3 meses que llevamos de emergencia sanitaria y que la pandemia nos ha obligado a tomar algunas medidas, pero también con la asistencia del Estado, ¿no? Sobre todo en los municipios, queremos conocer cuál ha sido la ayuda de la asistencia financiera a los 135 municipios que tiene la provincia. Sí, efectivamente, la verdad que venimos haciendo un trabajo muy coordinado también con el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional está obviamente prestando asistencia y nosotros estamos trabajando con los 135 municipios, como vos marcabas. La verdad es que desde que comenzó esta situación que estamos viviendo de pandemia a nivel mundial, hemos trabajado con todos los municipios y ya llevamos aproximadamente 13.500 millones de pesos de asistencia a los municipios, aproximadamente, de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, con el objetivo siempre de que podamos sobrellevar este momento tan difícil que estamos viviendo a nivel del gobierno provincial, pero como decíamos recién, también que los municipios puedan seguir funcionando y brindando la asistencia que la población necesita. Ministro, y otra de las cuestiones sobre las que se ha trabajado intensamente y era el objetivo planteado desde el inicio, era duplicar la cantidad de camas, avanzar en obras en el sistema sanitario para que esté listo y que esté, digamos, acorde a la demanda que puede generar esta pandemia. ¿Cuál ha sido la inversión en ese sentido? Sí, efectivamente, la verdad que venimos trabajando fuerte en esa dirección, fue uno de los objetivos fundamentales, asociados obviamente a la cuarentena que se ha establecido en estos meses, fueron fundamentales para fortalecer el sistema de salud en toda la provincia de Buenos Aires. Como vos decías, prácticamente se duplicaron las camas de terapia intensiva, se han reactivado 125 obras vinculadas a la infraestructura hospitalaria, de guardias, de centros de atención primaria. De esas 125 obras, aproximadamente 100, un poco menos de 100 ya están finalizadas. Se sigue trabajando en esa dirección. Y la verdad que hemos hecho una inversión que hoy ya supera los 11.000 millones de pesos, que tiene que ver con esto que estoy marcando, con ampliar y fortalecer la infraestructura, pero también con generar y comprar los insumos necesarios para todo el sistema de salud, para que todo el personal de salud tuviera el equipamiento necesario. Así que en esa dirección estamos y vamos a seguir fortaleciendo para poder hacer frente a esta pandemia, ¿no? Ministro, ¿cómo le va? Acá Matías lo saluda. Me gustaría que charlemos un poco de qué fue lo que dejó la reunión que tuvieron ayer, el intercambio que tuvieron ayer con los legisladores, este proyecto de ley para autorizar financiamiento, y si se puede, algún detalle a dónde irá más o menos destinado ese financiamiento. Se habló más que nada de proyectos de infraestructura, ¿verdad? Sí, exactamente. La verdad que fue una reunión informativa con la Comisión de Presupuesto de Diputados. Fue una reunión en donde detallé justamente esto que vos marcás, el proyecto que hemos enviado, que tiene que ver con el pedido de autorización a endeudamiento puntual, que tiene que ver en primer lugar, con organismos internacionales, con poder acceder a créditos de organismos internacionales. Ustedes saben que los organismos internacionales brindan financiamiento que tiene ciertas ventajas en general y para la provincia de Buenos Aires en particular, que permite, como vos decís, financiar obras de infraestructura, o sea, son créditos que te permiten tener un horizonte de mediano y largo plazo, a tasas bajas, a tasas muy razonables, con lo cual esos son créditos que nosotros consideramos importantes, que permiten, tienen que ver, por ejemplo, con infraestructura hídrica, infraestructura vial, infraestructura de viviendas, o sea, básicamente atacar déficits estructurales que tiene la provincia, que son importantes siempre y en este momento en particular se vuelven más importantes aún por la situación, obviamente, que estamos viviendo producto de la pandemia, ¿no? Que genera mayores necesidades y mayor urgencia para afrontar esas situaciones. Claro. Y adicionalmente el proyecto de ley contempla la posibilidad de avanzar sobre ampliar el programa de letras de tesorería que tiene la provincia,
y también instrumentos para permitir a la tesorería tener bono que podamos trabajar con los proveedores, porque ustedes saben que recibimos la provincia con una deuda muy grande con los proveedores que hemos ido bajando, prácticamente llegó a los 50.000 millones de pesos. La verdad que hemos ido bajando esa deuda, pero hoy sigue habiendo una deuda importante ahí, por lo tanto creemos que es necesario para poder darle una salida a muchos de los proveedores de la provincia, que puedan tener un instrumento financiero, que puedan a la vez hacerse de liquidez y poner la rueda a funcionar, ¿no? Es importante esto que usted aclara, ministro, el tipo de deuda que se toma, ¿no? En este caso, a tasa baja y con un objetivo concreto, digamos, también para reactivar la economía, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que uno de los objetivos, ustedes saben perfectamente, porque lo hemos dicho desde que asumimos, uno de los objetivos centrales que tuvimos y que seguimos teniendo, a pesar obviamente que algunas prioridades cambiaron, teniendo en cuenta lo que ha pasado y esta situación particular de pandemia, pero uno de los objetivos centrales desde que asumimos fue recuperar la sostenibilidad de la deuda. La provincia tiene una deuda que es una deuda no solo voluminosa, sino que tiene ciertas características que la hacen muy complicada. En mayor parte está nominada en moneda extranjera, más del 80% de la deuda es en moneda extranjera, muy concentrada en el corto plazo, con tasas relativamente altas. Hoy la tasa en dólares en promedio es del 8% de la deuda, es una tasa alta. En ese sentido, nuestra apuesta es a reconfigurar el perfil de la deuda y por eso estamos trabajando en el proceso de reestructuración con los acreedores privados, todo lo que es la deuda en bonos, nominada en bonos internacionales, que eso fue una apuesta grande que hizo la gestión anterior, que se endeudó fuertemente a través de instrumentos que son bonos en mercados internacionales. Bueno, nuestro objetivo ahora es cambiar un poco esa situación y eso implica no implica no endeudarse más, sino endeudarse de manera responsable. Es decir, endeudarse acorde a la capacidad de repago que pueda tener la provincia. Y en ese sentido, los créditos, como vos decías, que tienen que ver con los organismos internacionales, efectivamente se dan en condiciones mucho más favorables y permiten generar infraestructura, capacidad productiva, que le va a permitir a la provincia tener capacidad de pago, digamos, ¿no? Capacidad de repago de esos préstamos. Ministro, y también otro de los aspectos que son importantes en estas obras de infraestructura planeadas, digamos, en estos programas, será el incremento de puestos de trabajo, ¿no? El empleo que va a ser tan necesario una vez que pase la pandemia. Sí, absolutamente. La verdad que también, obviamente, tiene un objetivo de reactivación. Como vos señalás, es fundamental para lo que se viene, digamos, para los próximos meses, que podamos reactivar la economía. Y para eso se han anunciado medidas que tienen que ver con sostener sectores que están en una situación muy compleja y tenemos la firme decisión, lo manifestó el gobernador también, de avanzar en obras en general, en este caso algunas con la posibilidad de financiarse con organismos internacionales, pero más en general también, de avanzar en obras muy necesarias para la provincia, en muchos casos obras que habían sido interrumpidas durante la gestión anterior y que van a generar, como decía antes, no solo la posibilidad de saldar déficit que tiene la provincia, sino también generar puestos de trabajo, generar empleo y poder generar capacidad de crecimiento en la economía, ¿no? En lo inmediato. O sea, ministro, esta va a ser algunas de las claves, digamos, de la salida de la pandemia, como se denomina por ahí un plan post-pandemia o de reactivación cuando termine todo esto, ¿no? Sí, totalmente, exactamente. La verdad que es fundamental que en cuanto a las condiciones, digamos, sanitarias y epidemiológicas lo permitan, es fundamental que la economía se ponga a andar, digamos, ¿no? Que la economía se reactive y para eso, así como hoy es muy importante el rol del Estado en términos del sostenimiento de sectores que hoy la están pasando mal, va a ser muy importante también en la etapa que viene, en la etapa post pandemia, como vos marcabas, va a ser muy muy importante también el rol del Estado, ¿no? Para ser el motor un poco de la reactivación, acompañando al sector privado para ese proceso.
Bien, muy bien. Bueno, ministro, le agradecemos muchísimo por este tiempo, esta comunicación con Radio Provincia y seguimos, ¿no? En contacto, por supuesto, para seguir de cerca, bueno, cuáles son las alternativas y el trabajo que es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de la asistencia financiera que se está realizando en toda la provincia. Así que le agradecemos muchísimo y quedamos para otro momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo grande. Gracias, hasta la próxima. Bueno, hablábamos con el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, con Pablo López. Pasó aquí por La Mecha.